En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestras oraciones, lecturas de la Cuaresma. Lunes de la Semana de la Pasión. Lunes de la Semana de Pasión, introito 55, Salmo 55, 2. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque soy pisoteado por los hombres que combaten todo el día contra mí. El santo rey David pide esta ayuda, pero también se aplica a Cristo nuestro Señor en su humanidad y en ese tiempo de la pasión, y también a nosotros cuando estamos perseguidos, sea por hombres y sea por los demonios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque soy pisoteado por los hombres que combaten todo el día contra mí. Me acosan mis enemigos todo el día, porque son muchos los que pelean contra mí. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque soy pisoteado por los hombres que combatan todo el día contra mí. Queridos hermanos, cuando estamos afligidos, perseguidos, calumniados, con problemas, rezar con confianza, este Salmo 55, 2. Rezar con confianza, el que pide recibe, y todo lo que pedimos para nuestra salvación, si Dios lo acepta, es surte efecto. Oremos, te rogamos, Señor, santifiques nuestros ayunos y nos concedas propicio el perdón de todas las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, el ayuno es bueno. Nuestro Señor ayunó 40 días, Elías ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días. El ayuno es algo importante y por eso la Iglesia estableció este ayuno de la Cuaresma de 40 días para hacer penitencia, para reparar nuestras faltas, nuestras deudas con la justicia divina y alcanzar su perdón, su misericordia. Vemos, por ejemplo, en la lectura de hoy, sacada de Jonás, profeta Jonás, capítulo 3, 1 a 10, nos habla del ayuno de los habitantes de Nínive. Nínive, que es una grande ciudad de Mesopotamia, Irak actual. El perdón concedido a los ninivitas, quienes, conmovidos por la exhortación de Jonás, ayunaron y se cubrieron de cenizas durante 40 días. En aquellos días habló por segunda vez el Señor a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad populosa, y predica en ella lo que yo te digo. Marchó pues Jonás y se fue a Nínive según la orden del Señor. Era Nínive una ciudad muy grande que tenía en circuito 3 días de camino, muy grande, súper grande de esta época. Comenzó Jonás a recorrer la ciudad y anduvo por ella un día clamando y diciendo: de aquí 40 días Nínive será arrasada. Creyeron los ninivitas en la palabra de Dios y establecieron el ayuno y se vistieron todos de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Jonás no quería cumplir la misión, se había escapado por el barco y Dios levantó una tempestad y del barco lo echaron al mar los marineros porque la suerte cayó sobre él y el pez lo tragó 3 días y 3 noches, finalmente lo vomitó en la orilla del mar y en ese momento tuvo que cumplir con su misión y fue predicar la penitencia. Y curiosamente una ciudad pagana, un pueblo pagano, pero no ateo, los paganos son creyentes pero están equivocados acerca del Dios verdadero, y bien hacen penitencia, se convierten, hacen penitencia con ayuno y ceniza. Llegada la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono y despojándose de sus regias vestiduras, se vistió de saco y se sentó sobre la ceniza. Miren, un rey poderoso de estos paganos que tienen todos los poderes en su mano, y bien, él mismo acepta el mensaje, se levanta, quita sus vestidos de rey y se sentó sobre la ceniza, se vistió de saco, de pobreza, de arrepentimiento, se humilla
frente al Señor, porque todo pecado es una desobediencia, es una rebeldía. Y bien, este hombre se somete a Dios, se viste de saco y ceniza. Enseguida se publicó en Nínive una orden del rey y de los príncipes que decía que nada coman los hombres ni las bestias, ni salgan a pacer ni a beber los bueyes ni ganados, hombres y bestias cúbrense de sacos y arreos de luto, y clamen aquellos con todo ahínco al Señor, convirtiéndose cada uno de su mala vida e inicuo proceder. Que hermanos, por un rey pagano, por príncipes paganos, realmente es algo extraordinario esto. Decretan ayuno, decretan penitencia, decretan mortificación, y dicen, clamen con todo ahínco al Señor, convirtiéndose cada uno de su mala vida e inicuo proceder. Hoy necesitamos esto. Ojalá nuestros dirigentes, no solamente primero los de la iglesia, los dirigentes de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, ojalá hicieran lo mismo, proclamar ayuno y penitencia y conversión. Y por qué no, los dirigentes civiles también deberían apoyar esto para alcanzar la misericordia del Señor. Todo el mundo quiere en esta peste, en esta epidemia del coronavirus regresar a lo normal, la normalidad, ok, pero la normalidad debe ser la ausencia de pecado, la conversión, el arrepentimiento, y ojalá pudieran hacer lo que hicieron los ninivitas, ¿no? Convirtiéndose cada uno de su mala vida y inicuo proceder para tener la misericordia del Señor. Entonces pidamos al Señor, primero recemos por nuestros jefes, por nuestros dirigentes religiosos, civiles, para que cumplan sus deberes con el Señor, porque la sociedad es una criatura de Dios y cuando hay pecado, hay consecuencias del pecado. Dios perdona, pero Dios exige reparación. Y por eso también la Santa Madre Iglesia Católica bien pide y ordena a todos y cada uno de sus hijos en este tiempo de Cuaresma y Pascua de confesarse, es decir, convertirse de su mala vida, inicuo proceder y regresar al Señor. Esto lo dijeron nuitas, hoy Dios mismo, mediante la iglesia, nos los manda. Y después de haber pedido este ayuno, esta exhortación a la conversión y dejar la mala vida, los nivitas dicen, ¿quién sabe si así mudará el Señor su designio y nos perdonará, y si se aplicará el furor de su ira, de suerte que no perezcamos? Viendo pues Dios las obras de penitencia que hacían y cómo se habían convertido de su mala vida, tuvo misericordia de su pueblo el Señor, Dios nuestro. Entonces, sí, queridos hermanos, hay perdón, hay misericordia, con tal que haya arrepentimiento. Quiero decirles unas palabras acerca de la ventaja del ayuno. El ayuno es necesario y tiene muchas ventajas y eficacia si está acompañado de oración, buenas obras y rechazo del pecado. Ya lo dije en el Antiguo Testamento, vemos Moisés, Elías, los ninivitas ayunar. En el Nuevo Testamento también nuestro Señor ayunó 40 días y todos los santos y toda la historia de la iglesia dice que los cristianos bien ayunaban, hacían penitencia. De hecho, nuestro Señor dice, hay un tipo de demonios que no puede ser rechazado más que por la oración y el ayuno. San Marcos 9:29. El ayuno y la abstinencia son necesarios para evitar el pecado, para expiar los pecados ya cometidos, para vencer y rechazar al demonio, para someter el cuerpo al alma, las pasiones a la voluntad, para vencerse a sí mismo y no ser esclavo del pecado y de los vicios. El Papa León Magno dice, el ayuno engendra los pensamientos castos, las voluntades rectas. En la medida que el cuerpo obedece el alma queda más libre, más casta y con voluntad más recta. San Ambrosio dice, el ayuno es aliento del alma, el ayuno es muerte del pecado. Donde hay penitencia y arrepentimiento, bien hay muerte del pecado, es decir, ya no hay pecado, y destrucción de los crímenes, remedio de la salvación, manantial de la gracia, fundamento de la castidad.
El ayuno, dice otro santo, purifica el alma, alivia los sentidos, sujeta la carne al espíritu, hace que el corazón sea contrito y humillado, disipa las nubes de la concupiscencia, las nubes de los malos deseos, inclinación al pecado, y apaga los ardores de las pasiones abrasadoras. El ayuno cura las enfermedades del alma, ahuyenta los demonios, arroja los malos pensamientos, da más belleza al alma, más pureza al corazón y hace que el cuerpo esté más sano y más robusto. Vemos en la Biblia que la santa mujer Judith ayunó, rezó y triunfó del jefe de los enemigos. El santo profeta Samuel ayuna y hace ayunar al pueblo y gana la batalla. La reina Esther ayuna, reza y suplica y finalmente obtiene la liberación de su pueblo del peligro de un exterminio. Judas Macabeo y sus soldados ayunan, rezan y triunfan de sus poderosos enemigos en varias batallas. Y en esta lectura acabamos de ver los ninivitas como son condenados por la justicia divina a ser destruidos, se dedican a un riguroso y universal ayuno y penitencia y arrepentimiento de sus pecados, y Dios les perdona. Los apóstoles también ayunan, rezan, y el Espíritu Santo baja sobre ellos, y durante 21 siglos de historia de la Iglesia vemos que todos los santos han ayunado para expiar los pecados, claro, hacer penitencia y atraer la misericordia de Dios. Ahora, para que el ayuno sea eficaz, es necesario que abstenerse de los pecados y hacer oración y limosnas. El que ayuna debe dejar el pecado, alejarse de todo lo que puede ser causa de pecado, porque el objeto del ayuno es sujetar el alma a la razón y la razón a Dios. Como el cuerpo se abstiene del alimento, así el alma debe abstenerse de los vicios y pecados. San Bernardo dice que ayune la vista y se priva de las miradas y de toda vana curiosidad, que ayune el oído y no se abra a las fábulas, no póngale películas, ni los rumores, falsas noticias, que ayune la lengua y se prive de la maledicencia y de la murmuración, que ayune las manos huyendo de la pereza y sobre todo que ayune el alma alejándose de los pecados y de su propia voluntad. Sin semejante ayuno, Dios rechaza los demás. Entonces, queridos hermanos, el ayuno tiene mucha eficacia, pero debe ser acompañado del arrepentimiento, de la conversión, del rechazo del pecado y oración y buenas obras. Lo vemos en esta lectura de los ninivitas. El gradual antes del Evangelio dice: escucha, oh Dios, mi oración, atiende a las palabras de mi boca, sálvame, Dios, por tu nombre, líbrame por tu poder. Antes del Evangelio se hace esta oración sacada del Salmo 102. Señor, no obres con nosotros según los pecados cometidos, ni según nuestras iniquidades. Señor, no te acuerdes de nuestras culpas pasadas, antes nos prevenguen tus misericordias, porque hemos quedado sumamente empobrecidos. Ayúdanos, Señor Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por causa de tu santo nombre. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, 32 a 39, nos habla de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y por desgracia, los hebreos, lejos de escuchar a nuestro Señor, trataban de poner las manos sobre él y matarlo. En aquel tiempo, los príncipes de los sacerdotes y fariseos enviaron ministros para que prendiesen a Jesús. Y Jesús les dijo: aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y después voy a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo voy a estar, vosotros no podéis venir. Los judíos le dijeron entre sí: ¿a dónde irá este que no lo hallaremos? ¿Querrá ir por entre las naciones que están esparcidas por el mundo a enseñar a los gentiles, a los paganos? ¿Qué es lo que ha querido decir con estas palabras?
Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo voy a estar vosotros no podéis venir. El último día de la fiesta, que era el más solemne, se presentó Jesús y dijo en voz alta: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del seno de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, manarán ríos de agua viva. Esto lo dijo por el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Que hermanos, para nuestra alma podemos decir esto: me buscaréis y no me hallaréis, donde yo voy a estar vosotros no podéis venir. Aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y después voy a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Cuidado, es algo peligroso esto. Me buscaréis y no me hallaréis. Si hoy usted escucha, entiende, oye la voz del Señor que te llama a la conversión, a la penitencia, a la confesión, bien no diga mañana. Mañana puede no existir. Todos los que murieron hoy murieron ayer, bien no hay un mañana para ellos. Hoy Dios llama, mañana quizás no va a llamar. La gracia pasa y no vuelve a pasar, decía Santo Agustín. Entonces, aprovechemos de ese tiempo de la Cuaresma, de la Pascua, de hacer una buena confesión, reconciliarnos con Dios para que tengamos la gracia, la caridad, el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos tenemos sed de paz, de tranquilidad, de felicidad. Y bien, no puede haber paz, tranquilidad, felicidad, alegría interna en el pecado. Pecado y felicidad no pueden coexistir. El pecado mortal nos pone en un estado de desgracia con Dios, nos separa de Dios, nos entrega al demonio y nos pone en riesgo de perdición eterna. Es dogma de fe divina y católica que todo pecado mortal destruye la gracia, la caridad y rechaza el Espíritu Santo del alma, y el demonio viene a tomar posesión del alma y pecado mortal. Y la única solución para salir del pecado mortal es una buena confesión. Esta es la razón por la cual el Hijo de Dios murió en la cruz para nuestra salvación. Jesús no murió por gusto en la cruz. Jesús murió como nuestro fiador, dio su vida por nosotros en la cruz y nos mereció la salvación. Y por esta razón, el día de la Pascua, nuestro Señor resucitado dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, es decir, limpiar las almas, expulsar el demonio y el pecado y hacer las almas hijas herederas de Dios nuestro Señor. Por esa razón, queridos hermanos, si tienen sed, y todos tenemos sed de felicidad, que venga a mí nuestro Señor. Y esto venga a mí es ir recibir su gracia, su Espíritu Santo, su caridad, mediante los santos sacramentos. Y no hagan caso a los que han falsificado la palabra de Dios, la doctrina bíblica auténtica, que se quieren confesarse directamente con Dios. Esto no es lo correcto, lo normal. Lo normal es esto: recibir el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, y a quienes detienen quedan detenidos. San Juan 20:23. Leamos el Evangelio, se dice. Ahora, claro, una persona que está en un lugar donde no hay sacerdote, donde no hay misa, está en pecado, quiere confesarse, obedece al orden del Señor, se pone de rodilla, pide perdón de todo corazón, pidiendo misericordia del Señor, con firme propósito de corregirse y de confesarse, sí, ahí hay perdón. Pero el que por orgullo quiere directamente confesarse con Dios, bien no obedece a lo que Dios dijo. Señor, vuélvete a mí, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 6. Oremos: concédenos, oh Dios, nuestro Dios, concédenos, oh Señor, Dios nuestro, que esta hostia saludable nos purgue, nos purifique de nuestras maldades y aplaque a tu majestad. Que su hermano se ofrece la misa para nuestro bien y también para aplacar la majestad divina, es decir, reparar nuestros daños. Y Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros. El prefacio de la misa de estos días, de la pasión, es el prefacio de la Santa Cruz.
El prefacio de la cruz dice: en verdad es digno y justo, equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo, en todo lugar, Señor Santo, Padre Todopoderoso y Dios eterno, que quisiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde salió la muerte, de allí renaciese la vida, y el que en un árbol venció, en un árbol fuese vencido por Cristo nuestro Señor. Tus hermanos, el demonio en el árbol prohibido venció al hombre, venció a Adán y Eva, y bien, el nuevo árbol es la cruz, el nuevo Adán es Jesús, Dios hecho hombre, y la nueva Eva es María. Por lo tanto, acudamos a nuestro Señor, imitemos a nuestro Señor y Nuestra Señora, y no a los pobres Adán y Eva, nuestros tatarabuelos. La oración de la comunión dice: el Señor de los ejércitos es Rey de la gloria. Salmo 23. Oremos, te rogamos, Señor, que la participación de tu sacramento nos sirva de purificación y de remedio. Purificación y remedio. Por eso acudimos a los sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. Oremos, te rogamos, Señor, concedas a tu pueblo la salud del alma y del cuerpo, para que practicando las buenas obras merezca ser siempre defendido con tu protección por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los hermanos, nos quedan pocos días para la Semana Santa. Aprovechemos más ayuno, más oración, más penitencia, una buena confesión cuanto antes, y ayunemos de todo pecado, y ayunemos de las películas, de las series, de las redes sociales, usarlas solamente para nuestra formación cristiana y nada de profano. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos explicada toda la fe de la Santa Madre Iglesia Católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y no olviden por caridad de reenviar esas charlas a sus contactos para ayudarlos a ponerse en el camino de la salvación. Que Dios los bendiga.